de las micosis superficiales, por lo menos las que más frecuente vemos en la consulta. Entre las micosis superficiales que vemos, y que sus compañeros han tenido chance de ver ya en la consulta, está, por ejemplo, la pityriasis versicolor, ¿sí? Todo lo que es, aquí vemos las dermatofitosis, que se llama, o sea, dermatofitos, es una forma de llamar en forma general a los hongos, ¿sí? A todos los que son provocados por todos los hongos que comen queratina, se llaman dermatofitos. Entonces, por eso se llaman dermatofitosis. Entonces, de los más comunes, pues también tenemos dentro de la consulta las onicomicosis, ¿sí? Y las candidiasis cutáneas. Entonces, nosotros vamos a mencionar estos, pero en el transcurso de las clases vamos a ir estudiando poco a poco para que ustedes tengan idea de qué se trata. Entonces, aquí en la pantalla se está reflejando esta que ustedes ven aquí, que las voy a señalar con el puntero. A ver, miren, estas son unas máculas que, como su nombre lo dice, versicolor, de diferente color, que inician como color entre marrón y plomizo. Son unas máculas, ¿sí ven? Máculas, que aparentemente como que no se las deja o no se las distingue muy bien, que pueden estar en todas las áreas sebáceas, pero no solo en las áreas sebáceas, sino también en el rostro, pecho, espalda, brazos, en todas las áreas donde genere sudoración. ¿Por qué? Porque la pityriasis versicolor está generada por un bichito, un hongo que se llama Malassezia furfur, que es súper especial, que se alimenta de toda la grasa y la sudoración de nuestro organismo. Entonces, este bicho, pues es un miembro normal de nuestra flora y que, pues, ya la compartimos. Entonces, la compartimos en nuestro diario vivir. Entonces, llega a ser un miembro normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos a veces demasiado ejercicio, vamos a climas cálidos, entonces empieza a desequilibrarse nuestra flora normal y pues empieza a generarse este estilo de manchas que nosotros no las tomamos ni en cuenta. Entonces, para el médico pasa también desapercibido, inclusive ni siquiera es fácil para el diagnóstico. Entonces, las personas empiezan con un poco de picazón, y allí recién dice, ay, tengo unas manchas entre que están blanquecinas y que me están provocando un tanto de picazón. ¿Ok? Entonces, allí recién empiezan a ver esa variación de color. Y al médico, pues a los ojos del médico, ni siquiera dan con el diagnóstico. Entonces, esto sí es honguito. ¿Sí? Esto sí. Ahí sí hay que decir, ay, sí, honguito. Pero ¿qué pasa? El tratamiento es bastante especial, puesto que, como les digo, que esta Malassezia furfur, que es el agente etiológico, pues come grasa. No hay cómo hacer tratamiento con cremas. ¿Por qué? Porque empeora. Entonces, más bien aquí hay que dar tratamientos vía oral. Entonces, aquí, como ustedes ven, el tratamiento le ponen con soluciones jabonosas en base a sulfuro de selenio, por ejemplo, o por ejemplo en piridionato de zinc, o por ejemplo soluciones tópicas, pero el mandato debería ser soluciones, pero soluciones tópicas, no cremosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la crema, o sea, más bien en el paciente hay que negar todo lo que es cremas. Entonces, negado. Si vamos a dar tratamientos, pues lo único que hay que dar es tratamientos con soluciones o con geles o con sprays, tal vez, ¿sí? Por ejemplo, uno de los que yo prefiero dar aquí es
hay una solución que se llama Terfin, que es la terbinafina en solución, ¿sí? Igual con la presencia de jabones que son con sulfuro de selenio durante el baño, ¿sí? O sea, una solución jabonosa que se lave el sitio afectado durante su baño. Pero lo mandatorio en estos pacientes es tomar la medicación vía oral. Ahora, vía oral, lo que nosotros y lo que da para tomar, lo que mayor efectividad da es el itraconazol. Pero hay veces que nosotros no solemos tener a mano el itraconazol. Nos puede servir el fluconazol y nos puede servir también en caso de que no hubiera la terbinafina. Pero el medicamento de elección es el itraconazol a 200 miligramos diarios. Puede servirle de 5 a 7 días, pero hay veces en inmunodeprimidos en pacientes que tienen mucha extensión de las lesiones, inclusive mandamos un mes de tratamiento, ¿correcto? Entonces, la malacesia furfúrico, al ser un habitante normal en nuestra piel, hay constantes recidivas. Ahora, ¿cómo evitar? Pues porque usted en esas áreas va a sudar, entonces por eso las recidivas. Y dentro de los miembros normales en nuestra piel están esta malacesia furfúrica. Ahora, pues, ¿familia de quién es? Todos le dicen que es como que familia del Pityrosporum ovale, que es casi siempre lo nombran, que es miembro de la caspa y etcétera, etcétera. En realidad es una malacesia furfúrica, ¿ok? Ahora, todos hablan de las dermatofitosis. Entonces, las dermatofitosis en realidad es un grupo de dermatofitos que son los agentes causales de algunas micosis, especialmente las que son causantes, o sea, son los agentes causales de la onicomicosis. O sea, acuérdense lo que les dije, dermatofitosis, o sea, los dermatófitos son los hongos que comen queratina. Dermatofitos son los hongos que comen queratina. Entonces, dermatófitos se engloba en los que están, ¿sí? La tiña del cuero cabelludo, ¿sí? Está la tiña de las uñas, ¿sí? Y la tiña también corporis. Entonces, por eso allí dice, en la etiología dice, hay 3 géneros de dermatófitos, ¿sí? El trichófito, el microsporum y el epidermófito. Entonces, ahí, como lo dice, el rubrum es el más frecuente o es el agente causal de la onicomicosis. De allí que, ¿por qué les pongo esto? Porque yo siempre les digo que hay que tratar el agente causal. Entonces, de ahí que, al ser los dermatófitos los que comen queratina y los agentes causales son los que se debe tratar, ¿sí? Cuando se da básicamente el tratamiento, ahí está el por qué el fluconazol no le pega cuando ustedes dan el tratamiento para la onicomicosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la onicomicosis es provocada por un Trichophytum rubrum, ¿sí? Y no por una Candida albicans. A la Candida albicans le va a pegar muy bien el fluconazol, ¿sí? Que es específico, ¿sí? Para este agente causal. ¿Versus qué? Para el Trichophytum rubrum le va a pegar muy bien la terbinafina. Es así que usted se puede ir a las guías de tratamiento de onicomicosis y usted va a ver que el gold estándar de tratamiento para la onicomicosis aún sigue siendo la terbinafina. ¿Ok? Entonces, si usted ve más abajito, le he puesto que el agente causal para tiña de cuero cabelludo, por ejemplo, ¿sí?
está entre Trichophyton tonsurans y Trichophyton violaceum. Entonces, por ejemplo, son diferentes agentes causales, ¿sí? Entre ellos también está el microsporum, ¿sí? Entonces, le va a pegar otro tipo de antimicótico, que ahora en el mercado tampoco está muy presente. Entonces, por eso también están utilizando con mayor frecuencia la terbinafina, ¿sí? Entonces, dentro de la prevalencia o la epidemiología, si usted ve más abajito, la tiña del cuero cabelludo, si ve, es más frecuente en qué faja de edad y en quiénes, en los niños. Hasta los 12, 13, hasta los 14 años de edad se presenta muy frecuente la tiña del cuero cabelludo. Las placas que ya vamos a ver más adelante y que les voy a explicar. Entonces, cuando tenemos dermatitis seborreica, ¿por qué los médicos a todas las dermatitis seborreica dicen, ay, tiene honguitos? ¿Sí ven cómo se jalan los diagnósticos? A todo dicen hongos. Si nosotros ya vemos que no existe hongos pasados los 14 años. ¿Ok? Por lo menos en eso, sus compañeros ya saben distinguir lo que estamos hablando. Mientras que, miren, ya en mayores, o sea, en adultos jóvenes, lo que más prevalece son el pie de atleta. ¿Ok? Y por ejemplo, si nosotros vemos el mecanismo de transmisión, por ejemplo, entre niños, cómo van en escuelas, colegios, lo que más andan, bueno, el mayor mecanismo de transmisión es cabeza por cabeza, o sea, que está junto, ¿no es cierto? Entonces, por eso la mayor cantidad de transmisión de las tiñas o de los piojos es por estar juntos, ¿ya? O igual cuando van de campamentos o vas a dormir en la casa de tu amigo. Entonces, ¿por qué? Porque es donde más unión hay, es de los panes, entonces por eso se transmiten todos, los piojos y todo eso, ¿sí? Y igual cuando tienen, por ejemplo, animales, duermen con sus perros, con sus mascotas, con sus gatos, ¿ok? Entonces, hay factores también que empeoran estos mecanismos de contaminación, puesto que, ¿qué es lo que más utilizan los médicos para tratar? Los corticoides. Entonces, por eso en lugar de mejorar en los tratamientos empeoran. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, las tiñas toman el nombre del sitio que afectan. Entonces, si va a ser que se afecta la mano, tomar el nombre de tiña mano. Manu. Si está del pie, tiña pedis. Si está en región inguinal, será tiña cruris. Si está en el cuerpo, será tiña corporis. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la pantalla estamos viendo dos distintos tipos de afección, pero con un mismo nombre, tiña pedis. Pero el tipo de afección a nivel de interdígitos, miren, a nivel de interdígitos, en la que vemos, miren, aquí, maceración interdigital. Pero si ya vemos, también es afección a nivel unguial. Entonces aquí ya hay una onicomicosis más una tiña pedis. ¿Sí? Aquí ya vemos un tipo de tiña que se le llama mocasín. Entonces, ¿qué? Ya se ven, ¿sí?, unas pápulas decapitadas que se llaman, en los que ya hay lesiones eritematodescamativas. Y miren, la afección también es plantar. Entonces, aquí, por ejemplo, el tratamiento básicamente será tratamiento vía oral. Y aquí es donde sí les puede servir el fluconazol, ¿sí? Porque dentro de esto, en la tiña pedis, sí puede estar, ¿sí?, mezclada una candidiasis, ¿sí?
¿Por qué? Porque la afección, miren, es a nivel de región interdigital. Entonces, lo típico de la tinea pedis también es el mal olor del pie, ¿sí? Por eso les huele mal el pie, ¿sí? Que decíamos que hay afección también de manos, entonces por eso toma el nombre de tinea manum, ¿ya? Entonces, si usted puede ver, ¿sí? Por lo general, más o menos el 50% es a nivel unilateral y hay un síndrome que se llama una mano, dos pies. Por lo general, cuando está afectada una mano, ustedes tienen que buscar los dos pies y está afectado los dos pies. Entonces, la característica, miren, es el blanqueamiento central de la lesión y este borde, miren, hay un borde que se llama eritemato descamativo. Es un borde muy circunscrito y la característica que suele haber algunas vesículas alrededor. Entonces, esas vesículas alrededor, pues, son las características de una tinea manum, que pueden hacer el diagnóstico diferencial con la dermatitis de contacto. Así que, está muy claro, el blanqueamiento central de la lesión le hace que sea característico una tinea. ¿Ok? Que hay veces, ojo, cuando es una dermatitis de contacto, como usted hace todas sus cosas con las dos manos, casi nunca es unilateral. ¿Ok? Miren, ¿qué tenemos en la pantalla? Una tinea cruris a nivel de región inguinogénito-crural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la característica? Son máculas eritemato-violáceas, pero miren, estos bordecitos tienen como si hubiera granitos, ¿sí? Son pápulas satélites, así se llama. Es la característica, el color eritemato-violáceo y las pápulas satélites, ¿sí? Con las lesiones que son eritemato-descamativas. Entonces, el color es muy, muy llamativo, como si estaría con una irritación constante, ¿sí? Entonces, una tinea cruris. La maceración entre los dos pliegues, en el pliegue, esa maceración hace que haya un ardor y hay veces inclusive hay mal olor, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, igual, puede que haya la mezcla y haya micosis mixtas aquí, pero aquí se la llama tinea cruris. ¿Por qué? Porque suele estar comprometida una candidiasis, ¿sí? Entonces, cuando ven, por ejemplo, este tipo de lesiones, aquí le va muy bien el fluconazol. Son las lesiones en que va muy bien el fluconazol. Aquí, por ejemplo, si vemos en lesiones intertriginosas que se llaman, o sea, entre los pliegues y húmedas, mejor les va a ir el fluconazol que la terbinafina, ¿sí? Entonces, allí son criterios diagnósticos para dar criterios terapéuticos, chicos. Esto es una tinea corporis. Entonces, nuevamente, miren, sí son máculas, ¿no es cierto? Eritemato-descamativas, pero miren el centro. Quiero que vean el centro, que hay blanqueamiento central. Y lo único que van a ver es el borde circunscrito. Miren, circunscrito quiere decir que solo el bordecito es bien, bien marcado. Entonces, es muy diferente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las pitiriasis albas. Y por eso yo les decía, ¿dónde está el honguito? El hongo es esto, ¿no es cierto? Estos son hongos. Esto es una tinea corporis, que es muy diferente a lo que tratan las manchas blancas o los hongos de agua. ¿Se acuerdan que hemos hablado al respecto? Esto es una tinea. Son máculas con borde circunscrito y blanqueamiento central. Miren, ahí es una lesión eritemato-descamativa, ¿no es cierto?
con blanqueamiento central y un borde súper circunscrito. Miren, es el borde el que está inflamado. Solo el bordecito. Entonces, es muy diferente a una pitiriasis alba. Entonces, sí hay un claro diagnóstico diferencial en lo que es una pitiriasis alba a lo que es un hongo. ¿Ok? Entonces, como yo les he dicho, los tratamientos entre una pitiriasis alba, que es un proceso inflamatorio de la piel, versus un proceso infeccioso por hongo, va a ser como de aquí a Machachi. ¿Sí? Es muy distante. A eso me refiero. Un proceso inflamatorio puede utilizarse corticoide, pero un proceso infeccioso como esto utiliza corticoide, ¿qué va a pasar? Le brota más, le empeora. Así que tiene que ser coherente. ¿Ok? Bueno, aquí hay un diagnóstico diferencial porque es tomado de un estudio que hace sobre los signos y síntomas, sobre especificidad y sensibilidad de lo que usted encuentra en las tiñas. Entonces, si usted ve lo que encuentra, que yo le decía, descamación, eritema, el prurito, el aclaramiento central, los anillos concéntricos y la maceración. ¿Sí? Ya hay estudios, chicos. Entonces, para que usted sepa qué encontrar, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial y que usted no se confunda. Entonces, ya hay. Miren, si usted ve la especificidad del 65% del aclaramiento central, entonces no les estoy mintiendo. ¿Sí? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, aclaramiento central es específico, ¿sí? Entonces, miren, el diagnóstico clínico versus el examen de KOH. El diagnóstico clínico tiene una sensibilidad del 81% versus una especificidad del 45%. Y el KOH, una sensibilidad del 88% versus una especificidad, del 95%. Básicamente, nosotros, el KOH, como yo les he indicado, nos indica que hay o no hay hongos. ¿Sí? El cultivo, sí, nos dice qué tipo de hongos hay, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, pero para nosotros siempre decimos, clínica es mandatoria. Clínica mata laboratorio. Básico. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Tiña de pie, mano, corporal, plural, puede hacerse tratamientos tópicos, pero igual, ojo, que también tratamientos sistémicos. Entre los tratamientos tópicos, como hablábamos, encontramos una variedad de tratamientos. Entre ellos, ustedes sí deben haber oído hablar que está los tratamientos con imidazólicos y los tratamientos con alilamínicos. Entonces, los imidazólicos encontramos en el mercado como el clotrimazol, miconazol, econazol, ketoconazol, oxiconazol, para nombrar algunos. Entre las alilaminas está la terbinafina, la naftifina, ¿sí? Y acuérdense que esta, la cicloperoxolamina, que había ya en el mercado antiguamente. Son de los primeros que hubo. Entonces, actualmente, los que más se utilizan son los imidazólicos y las alilaminas. Entonces, dentro de las alilaminas está la terbinafina, es para que se ubiquen en el espacio, ¿sí? Y de ellos, pues, estábamos hablando que las alilaminas son las más efectivas. Entonces, hay estudios igual, muchos estudios sobre qué es lo que vale y qué es lo más efectivo, ¿sí? Entonces, dentro de las infecciones micóticas superficiales también hay tratamientos vía oral y también que tenemos que hay indicaciones a nivel de afecciones de palmas y plantas, ¿sí?
si las infecciones son extensas o afectan múltiples áreas, en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Si tal vez hay alguna intolerancia tópica o hay fracaso del tratamiento tópico, o si hay procesos de infecciones crónicas. Entonces, ¿qué se sabe y qué hay? Dentro de los tratamientos nosotros tenemos, como ya les había comentado antes, dependiendo si las infecciones son superficiales o un poco más extensas, pues tenemos los fármacos que sirven, como la terbinafina. La terbinafina, como yo les dije, están dentro de los más eficaces. La terbinafina está dentro de los alilamínicos y los azoles está el itraconazol y el fluconazol, ¿sí? Y uno que se usaba antiguamente y que era resultado muy eficaz, especialmente en niños, la grisofulvina. Lastimosamente la grisofulvina no hay en nuestro país, chicos, y esa era demasiado eficaz en la tiña capitis, ¿sí? O en la tiña del cuero cabelludo. Pero esa es la que yo les comentaba, que actualmente, como no existe, se está utilizando la terbinafina, ¿sí? Ahora, hay ya tratamientos, ¿sí? Y hay los estudios que ustedes ven, y por eso yo les decía que todavía sigue siendo el gol estándar el tratamiento con terbinafina. ¿Por qué? Porque ya se ha visto pues ya se ha hecho demasiados estudios, ¿sí? Entonces, en la dosis del tratamiento de la terbinafina y sobre los riesgos, igual, ¿no? Con la elevación de transaminasas y con la seguridad de nuestros pacientes. Así que no es de gana que les estoy hablando. Al igual que el uso del itraconazol. Entonces, ¿por qué les pongo eso? ¿Por qué? Porque en dermatología lo que más vamos a utilizar son este tipo de medicamentos, los dos, que para nosotros son los que mejor van en el tratamiento de la onicomicosis. Por ejemplo, la terbinafina, pero va a variar de acuerdo a que ustedes tengan una tiña a nivel, una onicomicosis a nivel de uñas de manos y a nivel de uñas de pies. El tiempo de duración del tratamiento dependerá, ¿sí? Uno de la evolución y otro también de la localización. Por ejemplo, en onicomicosis de manos, nosotros damos de 3 hasta 6 meses, ¿sí? Dependiendo de la evolución. En uñas de pies damos de 6 meses, que se puede extender hasta 9 meses inclusive. Pero con los 6 meses está más que probado que sí hay una buena evolución. Ahora, previo examen, chicos, puesto que recuerden que todos estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos. Entonces, se tiene que hacer un perfil hepático, perfil lipídico y un perfil renal, junto con una biometría hemática. Ahora, el KOH es necesario en los estudios que nosotros hacemos, sí. El KOH preferible es hacerlo confirmatorio a pesar que la clínica es mandatoria. Y pues nosotros hacemos KOH y cultivo e iniciamos los tratamientos. En el caso de onicomicosis, en el caso de las tiñas superficiales, nosotros igual damos el tratamiento y en los esquemas que hemos indicado. El itraconazol igual, la presentación aquí en el Ecuador hay de 100 miligramos, en el resto de países sí hay de 200 miligramos. Ahora el itraconazol lo dejamos en caso de que haya falla terapéutica de la terbinafina. Entonces, si no da resultado la terbinafina, hay que investigar si no hay onicomicosis mixtas, que para ello, pues, existe como una opción terapéutica el uso del itraconazol. El itraconazol puede ser utilizado y se lo usa como en pulsos. Los pulsos de itraconazol es 200 miligramos BID, o sea, 400 miligramos diarios por pulsos. Los pulsos son 7 días al mes, ¿sí? ¿Cómo es la posología? 200 miligramos en la mañana, 200 miligramos en la noche, 7 días al mes. Es decir, por ejemplo, del 1 al 7 de febrero tomo, descanso
todo el resto de las 4 semanas, 3 semanas descanso, ¿sí? Del 1 al 7 de marzo voy a volver a repetir 3 semanas descanso y sigo el siguiente pulso. Eso durante 6 meses, en caso de que sea onicomicosis de pies. Si es de manos, puedo tener tratamiento de 3 meses, ¿sí? Pero dependiendo de la evolución. Entonces, tenemos otro tipo de tratamientos, como yo ya les he dicho, ¿no? Está especificado los tratamientos tópicos, como les dije, los tratamientos vía oral, ¿sí? Por ejemplo, en las tiñas de pie, como hablábamos, sí se puede dar tratamientos tópicos, pero dependiendo de la extensión, casi siempre nosotros los combinamos por vía oral, ¿sí? El tratamiento con terbinafina, generalmente lo combinamos por 7 hasta 15 días inclusive, ¿sí? El itraconazol igual, lo combinamos con tratamientos tópicos más el tratamiento vía oral, ¿sí? En palmas y plantas igual, ¿sí? Hay los tratamientos tópicos y vía oral. El fluconazol no damos 150 miligramos, sino 300 miligramos. Eso está mal especificado allí. No damos 150 miligramos cada semana, sino que damos inclusive de 4 a 8 semanas, pero 300 miligramos, chicos. ¿Sí? Cuando no hay otra opción, y si tenemos nosotros las tiñas a nivel de tiña pedis o tiña inguinogénito crural, el tratamiento es por 8 semanas y 300 miligramos. Bueno, como hablábamos antes, este tipo de dermatofitosis, o sea, la tiña capitis, no lo van a ver en gente adulta, lo ven hasta más o menos los 14 años de edad. Es muy frecuente desde los bebés, ¿sí? Personas ya de edad adulta no les ven tiña capitis, ven la pseudotiña amiantácea, que son formas de dermatitis seborreicas muy severas. Tiña capitis se ha visto en individuos con VIH-Sida, ¿sí? Ya la forma más compleja, pero como tal, como tiña capitis, como tal en individuos que son no inmunodeficientes, no se los ve. Entonces, por eso le digo, el diagnóstico básicamente es clínico y el cerebro no ve lo que no conoce. Entonces, por eso le estoy repitiendo. La forma, como ustedes pueden ver, unos les llaman la forma seca y la forma húmeda, pero en realidad no. Hay las placas que se ven aquí, las placas generalmente son placas con pelos entrecortados y se ve con los pelos que están ahí cortos y pues estas que se ven ya como placas exudativas, ¿sí? Que se le llama Cerium celsum. Entonces, ya que son formas infectadas, ¿sí? Que ya más es por el descuido de las madres, ¿no? El descuido de los parientes. Estos no tienen ninguna otra connotación de ¿qué? De descuido. Puede ser por transmisión directa, por las mascotas, por los gatos, por los perros, y el único medio de control es dar a tomar medicación, dosis por kilogramo de peso. La dosis por kilogramo de peso puede ser de 10 hasta 40 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Más o menos en niños de 50 miligramos, de 50 hasta 50 kilogramos, va desde un cuarto de tableta de los de 250 miligramos de terbinafina hasta media tableta, ¿sí? Que la posología es diaria, ¿no? Y igual se debe ir controlando, puesto que lo que genera la medicación es trastornos gastrointestinales, o sea, diarrea, ¿sí?
Entonces, los tratamientos pueden ser de 1 hasta 3 meses de tratamiento inclusive, hasta que se eliminen en su totalidad los microsporum, ¿sí? O las hifas que suelen estar allí. Entonces, se le va a hacer un raspado de las lesiones y lo que va a hacer es hasta que negativice la presencia de los hongos. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Sí ven? Esto échense una fotografía. ¿Por qué? Porque ustedes ven también el nivel de evidencia A y B que tiene. La grisofulvina, como les digo, es el nivel mayor de recomendación. Lastimosamente ya no hay. Antes había y era muy, muy barata la grisofulvina en nuestro país, pero fue descontinuada. Ahorita grisofulvina encuentran en Colombia. Entonces, como primera elección, ahora se encuentra la terbinafina, ¿ya? Entonces, como hay presentación en tabletas, la forma de administrar a los niños es moliendo la tableta. ¿Y el Alexi con quién está? Que están ahí que se matan de la risa. ¿Ah? Es que ya llegó el Santi. Sí, ya le veo. Ya llega solo a importunar Santi. Ponga atención en las clases. Entonces, grisofulvina, ¿no? Y si no, el primero ya quedó la terbinafina. Entonces, la terbinafina es de elección para la tinea capitis. Aprendan esto porque van a tener que ver en la rural y no han de saber quedar. Ni siquiera van a saber diagnosticar, así que verán bien, ¿no? Verán bien, si no han de decir que ya se les está saliendo el cerebro. Entonces, verán bien, ¿sí? Este de aquí, Querium celso, ¿sí? Así se llama. Entonces, esto es lo que tienen que guardar, esto es lo que tienen que copiar, esto es lo que tienen que saber. Entonces, si no se acuerdan, ¿qué es cuánto tienen que recetar? Para los niños hasta 4 o 5 años, cuarto de tableta. Sobre eso, media tableta de terbinafina, molida. ¿Ok? Ahora, en las candidiasis cutáneas. Las candidiasis cutáneas casi siempre, ojo, que les quede grabado en la cabeza, casi siempre están entre los dedos, ¿cómo se llama? Interdígitos, en todo lo que son flexuras, ¿ya? Por eso son los intértrigos que se llama. Entonces, casi siempre va a estar... Chicos, disculpen un ratito, me está llamando mi hijo, ¿ya? Amor, estoy en clases. No creo, ya les digo, mi amorcito, un ratito. ¿Está en dónde? ¿Margarita? ¿Ahorita? Ya, que ya está. Ya me voy a ver. Ya, gracias. Ya. Entonces, cándidas, ¿ya? Todo lo que son interdígitos, en flexuras, todo lo que está mal secado, es decir, ¿qué es? Por eso los viejitos se han visto que a uno se le recomienda que cojan una servilleta y que sequen bien entre los dedos de los pies, porque todo lo que persiste humedad va a hacer que genere candidiasis. Todo lo que es paciente gordito y con diabetes, ¿qué va a generar? Cándida, ¿qué va a generar? Hongos, ¿sí? Todos los que tienen, ¿qué? Todos los que tienen enfermedades acompañantes, diabetes, hipertensión, sobrepeso, van a tener todo lo que es chicos dulces. Acuérdense, chicos dulces, tienen más gérmenes en la piel y van a tener más reproducción de ¿qué? De cándida, ¿ok? Entonces tienen más factores acompañantes para tener más enfermedades, ¿correcto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es recomendaciones generales, aseo adecuado, ¿sí? Si están gorditos, tratar de explicarles que tienen que bajar de peso. El sábado nos tocó una paciente que nos mandó hablando y nos dijo que no le tenemos que
No se psicológicamente. enoje, Doc, no se enoje, ya se está amargando, no. Leganita. Nos dijo que no le teníamos que decir que baje de peso, porque ya le íbamos a hacer bullying. ¿Cómo nos dijo? Nos dijo que no le teníamos que mandar a bajar de peso, que eso le había dicho el psicólogo. Entonces era una señora gordísima, tenía un intértrigo y le tenía su barriga colgándole como falda. ¿Ya? Entonces, y la primera cosa que nos dijo es que ya, que no le digamos nada porque ya le habían dicho que él era desde chiquita así gordita y que no le digan nada. Entonces, así como que no le habían, que le ha dicho el doctor Mollón allí que no le iba a operar y que le estaba haciendo maltrato psicológico. Entonces, y nos quedó así como que callados a todos, que no le digamos que baje de peso. ¿Bien? Entonces, por favor, tienen que decirles que bajen de peso, pues. Si no, ¿cómo? Porque si no, de nada sirve. Entonces, esa paciente ya no pudimos decirle mejor nada. Tenía un intértrigo candidiásico allí en esa flexura, así como que allí en esa falda que tenía ahí colgándole, ¿sí? Entonces, mejor para no morirnos más del coraje, no le dijimos nada. Y Porque después le tapamos comiendo tigrillos, ¿sí o qué? Estaba en el restaurante, dijo que él ya hacía dieta. Y le vemos en el restaurante y el señor, el dueño de allí dice, que le dijo, no tengo nada de hambre, pero deme un seco de pollo. Entonces, ya pues, o sea, ahora pues es de los pacientes que la doctora Jocelyn llegó a hacer, ayer se hizo el tratamiento y tenía unas queratas seborreicas que quería que le saquemos a como de lugar. Y le dijo que era la señora Molestosina. Ha sido el apellido Cando Molestina. Ella, no, es la señora Molestosina. Entonces ya se quedó así. La señora dice, es la señora Molestosina. Entonces, así pacientes como ella, o sea, una señora así gordita, y con todo un faldón adelante, entonces son las pacientes típicas que va a tener Cándida. Entonces ya con ellas tú te quedas como que, ¿qué vas a hacer? Toda la vida va a necesitar tratamiento. Así como que, y la primera advertencia que nos dijo, ya dijo mi psicóloga, mi psiquiatra, que no me pueden estar diciendo que me vayan a bajar de peso. Entonces, como que, ya pues, pero sí tienen que decirlo, chicos. Así que ya, caso perdido, sin azúcar. Chútale, no, pues chicos. Así que, toca, ¿no? Entonces, acuérdense, antibioterapia y de amplio espectro, todo eso sí son factores que bajan la autoinmunidad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que son estados de inmunodepresión sí tienen que verse para que va a haber cándida, ¿no? El uso de medicamentos mismo va a generar cándida albicans, ¿sí? Entonces, miren, ahora lo que estamos hablando, ¿no? Cándida albicans, miren esto, es un intértigo candidiásico y miren cómo da. Estas son las pápulas satélites que se llaman, miren. Entonces miren este rojo así que da como que en lo vivito, ¿no? Entonces esto es como una decapitación de todos los tejidos. Entonces miren, es no solo en eso, sino miren a nivel de boca, miren. Estas se llaman boqueras o queilitis angular, ¿sí? Y es muy frecuente cuando nosotros andamos de babosos, así que ojo, ¿no? Entonces, igual, o sea, si se les va la baba, ojo. Entonces, igual, chicos, igual. Entonces, igual en los muguets, ¿no? Que se llaman,
igual, ¿no? Las candidiasis bucofaringeas en personas con inmunodepresión también, ¿no? Entonces, igual aquí, en las dermatitis del ama de casa, por ejemplo, cuando lavan demasiado los platos las mamás, ¿sí? Entonces, pues igual empiezan a fisurarse y empiezan a hacer candidiasis, ¿no? Intertrigo candidiásico. Entonces, allí que el consejo es guante de algodón y encima guante de caucho, o si no, que les hagan lavar a ustedes los platos, es fácil, ¿no? Entonces, que ellas no hagan y hacen ustedes. ¿Sí o qué? Entonces, allí, por ejemplo, aquí, en esto, como cremas secantes, allí sí hay que utilizar el óxido de zinc. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo óxido de zinc? Entonces, es una crema secante. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros, ¿qué utilizamos y qué le recomendamos siempre a los pacientes? Algo muy barato es el clotrimazol en crema, ¿sí? Clotrimazol en crema, y también hay en Ministerio de Salud. Clotrimazol en crema y encima el óxido de zinc. Entonces, aquí, por ejemplo, el óxido de zinc también sirve, ¿no? En las boqueras o en la queilitis angular. ¿Y por qué? Porque verán que hay una maña que tienen también los viejitos que están de estas absorbiendo y limpiándose. Entonces, eso también genera queilitis angular. O igual, cuando estamos puestos los brackets, ¿sí? O si no, también otra que es cuando estamos lamiéndonos, ¿sí? O igual, genera también queilitis cuando estás lamiéndote, haces esto, el chupeteo, ¿sí? También hace. Están de babosos, por eso digo que se les va las babas, están de babosos, ¿sí? Entonces eso genera queilitis. Entonces se matan de la risa, pero es cierto. Entonces, ¿qué medicamentos funcionan allí? Pues sí, allí sí, aunque no lo crean, miren, sí funciona la nistatina todavía. Son medicamentos antiguos, pero la acronistina hay en el mercado. Funciona también como buchadas de acronistina, ¿sí? Hay fórmulas que se puede hacer. Nosotros en el hospital dermatológico hacíamos una formulación para hacer buchadas, ¿sí? Y con la acronistina, que es la nistatina, ¿no? La nistatina, el clotrimazol funciona, pero también miren que también funciona el fluconazol, ¿sí? Ojo, el fluconazol. Disculpen que se está agotando la batería, no sé qué pasa. Me voy a mover de aquí un ratito. Entonces, las candidiasis cutáneas también, ojo, que por candidiasis cutánea también puede ser provocada las paroniquias. Y las paroniquias yo creo que sí, les mostré cómo estaba mi uña, ¿sí? Que también como parte de lo que, no sé qué pasó, si me están mirando. Algunos de ustedes les mostré, miren, ¿sí? Les pongo en la pantalla, ¿sí? Está toda destruida, pero no sé qué pasó. Creo que fue que solo me levanté aquí, ¿sí? Y se me formó pus, y pues mi uña, miren, se dañó, y pues fue una paroniquia, ¿sí? Y me tocó tomar antibiótico, pero las paroniquias también pueden ser por hongos, ojo, ¿no? Y puede deformar sus uñas, y puede hacer que se levante, ¿sí? Entonces las paroniquias también pueden hacerse por hongos. Lo mío en este caso fue por bacteria. Entonces fue que, no sé qué me pasó, la verdad. Yo asomé que me dolía mi dedo y me empezó a quemar y no me había hecho nada y apareció como que tenía pus. La verdad no me salió nada. Después
Solo vi que se me empezó a inflar mi dedo y tomé antibiótico, pero ya de nada sirvió. Y después se deformó mi uña y ahorita está así, como la mira. Entonces, en las paroniquias hay que drenarlas. Yo no drené, entonces ahí por eso es que se me infló mi uña. Me tomé antibiótico, ¿sí? Pero hay que hacer un drenaje y hay que dar tratamientos, a lo menos que hay que ver si es por hongo o por bacteria, ¿no? Entonces hay diferentes características, pero en este caso, por ejemplo, el mío, yo tomé antibiótico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ustedes algo, tal vez? Doc, en la anterior diapositiva tenía, creo que estaba en el tratamiento de las... Ahí. Igual el fluconazol, la dosis, damos esa que está ahí de 50 a 100 miligramos, o como usted nos dijo, o sea, se puede usar los 300 miligramos. Aquí, por ejemplo, esta es miligramos por día, pero si tienes en solución, ¿ya? Entonces lo que tienes que hacer es los 300 miligramos en cápsula. O sea, viene la presentación 150. Aquí estamos hablando para niños, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es 50 a 100 miligramos por día. Pero lo que en realidad tú tienes que dar en cápsulas, la presentación, ¿sí? Son 300 miligramos. Aquí hay veces en candidiasis orofaringea, casi siempre lo tienes, ¿en qué? En niños. Es el Muguet. La presentación de candidiasis orofaringea es en niños. Tienes que dar dosis por kilogramo de peso. ¿Sí? Ya, Doc. Es dosis por kilogramo de peso. Doc, ¿Sí? una pregunta, ¿qué significa REC-P y RECA? Son recomendaciones. ¿Sí? Tipo A y tipo B. Es de acuerdo a los estudios, porque he sacado de un estudio, bueno, de algunos estudios, de acuerdo a las recomendaciones a nivel internacional. Como yo tenía 1 hora nada más que me dijo él, Alexi, 1 hora, entonces por eso les puse esta presentación, pero les voy a poner una presentación para que quede más claro esto, ¿ya? Porque mi cosis es largo. Entonces, como él me dijo 1 hora, entonces está esto programado para 1 hora, ¿sí o no? Entonces es culpa de él esta presentación. Entonces, este está sintetizado, pero ahorita la próxima clase les presento una que está un poco más larga para que ustedes vean más casos clínicos y como ya tienen una idea de lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Pero tiene la culpa él le estoy señalando, tiene la culpa él, porque me dijo 1 hora ahora. ¿Sí o qué? Me dijiste en 1 hora. Les muestro si quieren lo que me mandó. Dijo, ya, Doc, entonces tenemos de 1 hora, ¿ya? ¿Sí o qué? Me dijiste una Alexi. Entonces yo por eso estaba buscando la presentación más corta, o ya lo que estaba, y digo, ¿cuál está? 1 hora, ¿ve? Ya. Entonces por eso digo, ya. Entonces por eso digo, ya, es 1 hora justo. ¿Más preguntas? Ya. ¿Por qué? Porque en la otra presentación sí tiene más casos clínicos y tiene más como que un poco más, cosas un poco más concretas para ver. Más casos clínicos, ¿por qué? Porque a mí me interesa que vean más cosas clínicas, ¿sí? Entonces los tratamientos ustedes tienen que tener la idea de que esas 3 drogas que les dije, es decir, itraconazol, fluconazol y terbinafina son las que más van a manejar. Y dentro de los tópicos, ustedes pueden tener un montón de tópicos, pero lo que tienen que tener la idea es que, por ejemplo, ustedes se han visto y en consulta están viendo más, por ejemplo, pitiriasis versicolor. Y la gran mayoría, por ejemplo, hoy, que inclusive mis estudiantes de posgrado, les estoy tratando de que afinen el ojo porque sí es difícil el diagnóstico,
¿sí? Entonces, con la gran mayoría que ya han ido a la rotación, hoy fueron los chicos y también vieron una pityriasis versicolor. Entonces, la gran mayoría se han ido y han visto pityriasis versicolor. Entonces, sí es algo para afinar el ojo. Entonces, yo quiero que sí lo afinen porque es la que mayormente se les escapa el diagnóstico, ¿sí? Y hay veces viene tan claro el diagnóstico y no saben qué es, ¿ok? Entonces, sí es necesario que ustedes se afinen el ojo. Entonces, hay muchos que ya, supongo que yo quiero que empiecen, por lo menos los que ya han rotado, que ya me digan, ya tenemos la presentación en PowerPoint de lo que vimos. Porque acuérdense que quedamos que iban a hacer una presentación en PowerPoint los que ya rotaron, pero nadie me ha dicho, Doc, ¿cuándo presentamos? ¿Quién me ha dicho? Nadie, ¿no es cierto? ¿Cuándo van a presentar? Esa también es nota, ¿no? Verán qué les estoy diciendo. Ojo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que ustedes no están haciendo. ¿Ok? Entonces, solo... ¿Qué? Dos preguntitas con respecto a la clase. En el caso de... Pero no me cortes, que les estoy diciendo lo que tienen que hacer y no hacen. O sea, Doc, ahí me dijeron un grupo que, en el caso, creo que es el grupo 2, creo que no han visto, porque se acuerda que quedamos como que o sea, de los temas que veamos, los chicos deben preparar de esos temas enfocados a lo que han visto, o no, sería en general lo que han visto. Tienen que ellos de todos los pacientes, acuérdense, los que primero rotaron, ¿se acuerdan que dijimos que van a ver y van a ser de lesiones elementales? Y después los que están rotando ya van a ver que enfermedades dermatológicas. Entonces lo que ellos tienen que hacer es tomar fotografías y después les van a hacer una presentación en PowerPoint. Los primeros que iban a hacer como que, ¿qué lesión ven? Y los que después van a ver es, adivina qué es. Y como que, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la práctica, pues. Porque si no, es lo mismo que yo, a lo que están allí, que es la primera cosa que hago. Ellos son los que primero pasan. ¿Por qué? Porque yo así les digo, así yo no juego. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos pasen primero para ver qué ven, pues. Porque si no, ahí va el golpe, ¿no? Porque le quiero que se entrenen, pues. Porque si no, ¿qué? Si no, ¿para qué son las prácticas? Es para que ustedes vean, ¿sí? Para ver si es ciertito o si es falso. Y si me están diciendo cierto lo que ven o no, o si no, por solo decirme, así la doctora está loca. O sea, digamos de que sí vemos. Entonces, no, pues así no es, sino que quiero es que aprendan ustedes. Entonces, ese es el juego. ¿Sí? Si no, sería como una pérdida de tiempo. ¿Ok? Para eso es. Así que por eso les digo, sí, tome fotos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer su presentación PowerPoint. Y se acuerdan que por eso yo les decía que tienen que hacer en grupos para que sea una presentación y que ustedes digan, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Por eso era premio o castigo, chocolate, cualquier cosa, un incentivo, pues. ¿Sí? Para que se haga más interesante, pero es porque es una cosa como que para ustedes tengan un poquito más de destreza y que sea algo como para que ustedes compartan, para que en realidad también hay cosas que no todos van a poder ver, entonces para que les compartan también lo que han visto a sus compañeros, entonces es una especie también como de taller, ¿sí? Entonces es lo que ustedes van a compartir lo que han visto. Porque, como les digo, unos días vendrán unos casos clínicos de unas cosas, otros de diferentes cosas. Entonces, como que para que los otros les compartan, ¿sí? Lo que han visto. ¿Sí? Y no sea tiempo perdido. ¿Me entienden? Así que tienen que prepararlo.
¿ok? Ya, doc. Y creo Sí. que eso va a tener también su valor y creo que vamos a dar un porcentaje de valor casi como una prueba, ¿ok? Entonces, ¿y cómo hacer eso? Incentivándolos, porque si no, ¿cómo? No lo están haciendo, ¿ok? Así que ya tienen que irlo preparando. Y es todo, porque si ustedes no se mueven, o sea, no tienen... ¿Qué pasó? No hay ese incentivo, chicos. Ok, ¿qué incentivo? Les doy chocolates, les voy a decir. Sí, por Para eso vas y te doy tamales, oye, ¿qué me alzas el dedo? Tamales mejor dos. Ya, entonces, ¿ves? Ok. Y a ver, ahora sí pregunta, Alex, pregunta. A ver. Ya, Doc. En este caso, de lo que decía el libro, también hablaba sobre la violeta de genciana en el caso de Cándida. ¿Hay tal vez alguna utilidad o que sirva en este caso en los pacientes o no? Acuérdense que cómo actúa la violeta de genciana. ¿Qué es? Tú mismo di. Creo que era como un analgésico. ¿Qué es la violeta de genciana? A ver, si yo te tendría aquí frente, te daría un golpe. ¿Qué es? Desinfectante, Doc. Es un antibacteriano más, o sea que es un antiséptico. Eso es la violeta de genciana, un antiséptico. Es como un antibacteriano. Es lo que igual nosotros, en la violeta de genciana, ¿cómo se le utiliza? Como antiséptico. ¿Vean? Eso es la violeta de genciana. Entonces, de manera alguna sí sirve porque eso es como un implemento de aseo. Entonces, aseo dentro de los cuidados generales de una micosis, ¿sirve o no sirve? ¿Qué fue? ¿Sirve o no sirve? Como profiláctico de alguna... ¿Sí? Sí, con seguridad, pues sí sirve. Porque dentro de las recomendaciones principales para que no haya una tiña, tienes que recomendar eso. Por eso siempre a mis pacientes, ¿qué es lo que le digo? Para que no haya tiña pedis, ¿qué hay que hacer? Igual, lo mismo, para que no haya, ¿qué? Ojo de polio. ¿Qué es el ojo de polio? Verrugas plantares. Verrugas plantares. Eso, las verrugas plantares. ¿Qué les digo? Señor, saque los zapatos a las 12 del día, cuando hay el sol en lo más alto del cielo. ¿Por qué? Acuérdense que la humedad es lo que más mantiene los hongos. Entonces, si tus zapatos están contaminados, ¿qué va a pasar con una teña pedis? Te seguirás contaminando y mantendrá esos hongos. Entonces, el aseo es una de las formas, no lavar el zapato, porque de nada sirve que sigas lavando si está todavía la humedad. Por ejemplo, ahorita en la lluvia, si el zapato se mantiene con la humedad, así lo laves, seguirá esa misma humedad. La cosa es que se mantenga seco. Al igual, tu pie está bien lavado, pero si se mantiene la humedad, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que se seque bien entre los dedos. Entonces la forma correcta es que tú le indiques, por lo menos, y si no te sabe entender, ¿qué tienes que decir? Señor, tenga su toalla para sus pies específicamente. Ya cuando tú ves, porque ya de una entra, tú vas entrando el consultorio, tu pie de atleta y lo vas sintiendo y el olor. Y ya dices, pie de atleta. Y empiezas a sentir los dolores y empiezas a distinguir los dolores. Ya vuela así, ya. Hiperhidrosis y axilar. Clarito. ¿Sí? Empiezas a oler cándida. ¿Sí? Entonces, tal cual.
Entonces ya vas distinguiendo. Entonces, ¿qué tienes que decir? Señor, no le vas a decir, no sea sucio, lávese los pies. No puedes decirle eso. Señor, por favor, tenga su toallita para sus pies. ¿Sí? Entonces no puedes decirle, no sea sucio, lávese los pies. ¿No es cierto? Delicadamente tienes que decir, por favor, señor, tenga su toallita para sus pies. ¿Sí? Y ponga sus zapatos a secarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes decir que parte de la contaminación de los hongos es ¿por qué? Por desaseo. ¿Sí? Y también no puedes decir, y eso es lo que vamos a hablar también, esa parte que les digo, que nosotros tenemos hongos que geográficos, claro, pues no es lo mismo una niña que trabaje de secretaria y que ande con sus tacones bonitos al señor que trabaja en el campo que ande con sus botas de caucho, ¿sí o no? Es muy diferente. Entonces tú tienes que saber dirigirte a tu paciente porque si no, igual no. Ya te digo, como esa gordita no le vamos a herir susceptibilidades, pues que no le gusta que le digan gorda, ¿no es cierto? Entonces igual, al señor no le vas a decir le apesta los pies, ¿sí? Entonces todo eso tienes que decir de manera muy, muy, muy culta, pero igual va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces tienes que darle el tratamiento, pero como que estar direccionado hacia donde medio que el estrato social, ¿sí? Porque así sea oficinista, lo que sea, sufren de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle las mismas recomendaciones de aseo, de cuidados, igual vas a tener que darle tratamiento, ¿ok? Así que, cuidados generales, limpieza, que se cambie por lo menos una vez al mes de medias, pues, ¿no es cierto? Porque igual, ¿de qué sirve que se lave los pies si las medias son sucias? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces es limpieza también. ¿Ok? Igual, por ejemplo, cuando tienes la tiña cruris, hay muchos que igual las condiciones de trabajo, por ejemplo, ¿en qué pacientes ves más las tiñas cruris? Gorditos, obesos y choferes. ¿Por qué será? Pues son los que más pasan sentados todo el día y pasan manejando. Los choferes, los transportistas de transporte pesado, que se quedan en la carretera comiendo el caldito sabroso. ¿Sí o qué? Es así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambias tú los hábitos? No puedes cambiar. Entonces, ahí, ¿qué tienes que decir? Señor, use el calzoncillo, no corto, use un boxer. ¿Ok? Entonces no se compre el calzoncillo ese, el sintético, ese de nylon, sino utilice un calzoncillo de algodón y que sea largo. Y trate de utilizar no el calentador ese de nylon, sino trate de utilizar uno de algodón. Entonces son todas esas condiciones que tú no puedes cambiarle la vida, pero por lo menos son condiciones que le vas a mejorar. ¿Ok? ¿Entendiste o no entendiste? El otro se pone a hablar con Santiago y ni siquiera caso me hace. Estábamos discutiendo lo que estabas diciendo, de por qué los transportistas, todo esto. Y entre boxer o calzoncillo. No es lo mismo estar con calzoncillo, que el calzoncillo te corta la piel y no usas el pliegue con pliegue, por lo menos tienes algo que separe. Entonces a la gordita, ¿qué le mandamos? A que por lo menos se ponga algodón entre el intermedio, ya tiene alguna separación, pues, porque mientras más piel con piel tengas, peor le va a ir, ¿sí?
¿Ok? Entonces, todas esas condiciones tienes que pensártelas. Entonces, hay que, por lo menos, ¿no ves que la gente a veces no piensa? Entonces, tú le tienes que dar pensando. Entonces, ¿qué es lo que más le puede secar más que una toalla sucia y veces? ¿Qué tienes que decirle? Coge una servilleta de su casa o un poco de papel higiénico y con eso séquese para asegurarse que está bien seco entre los dedos. ¿Sí o no? Entonces, todas esas cosas tienes que decirle, son recomendaciones. Entonces, ustedes tienen que darse los modos. ¿Ok, chicos? Entonces, el viernes sí hay la prueba, ya para que no haya pretextos. ¿Ok? Sí, doctor. Ya entonces, ahí les comunico cómo va a ser, ¿ya? Ok. ¿Sí? Listo, ¿A qué hora doctor. la prueba? ¿En hora clase? También va a haber clase, pero la prueba va también, pues. ¿Quién me está preguntando de la clase? Entonces también hagamos prerequisitos de clases de una vez. ¿Sí o qué? No, Doc, solo pregunté si era después o antes de la clase. Oigan, ¿y el Kevin qué se ha hecho que no ha ido a que le queme el resto? Ni siquiera creo que está en clases. No, sí estoy. No lo veo ni lo he escuchado por allí. Aquí estoy, Doc. Ya. ¿Y qué fue? Sí, me quemó todas. Hay que ir, tienes que para verte, pues, el resto, a ver si están o no están. Ay, ya, Doc. Está bien. Te he extrañado de hacerte sufrir. Eso te estábamos ahí pensando, que ni te has asomado para revisarte, Ya iría la para próxima. expresarte. Eso estábamos diciendo. ¿Y qué será, pues? Que no ha venido para hacerle llorar. Todavía no me mueve la cabeza, te estoy diciendo en serio, oye. Toca revisarte. Ya, Doc, ya le pasé ¿Dirás? la cita. No te choles, que Chútale, claro, todavía le estoy diciendo en serio. Y él me dice, no, ya me quemó todas. No, tienes que ir para verte. A ver si hay alguna por allí, ¿ya? En serio te estoy diciendo. Ya, Doc. Ok, entonces, estudiarán, por favor. ¿Ya? Y si tienen más preguntas, de ahí conversamos, ¿sí? Y no me pondrás tiempo, verás, Alexi. Ya, Doc, el viernes es todo suyo. Bueno, no todo. Ya, ya le manda un audio, Doc. Ya. Ok, Más. Ya, Doc. ya nos Cuídate vemos. mucho.